¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo culto de Merlo, Iglesia Encuentro con la Vida. Te damos la bienvenida a aquellos que están acá presentes, que nos siguen también por las redes sociales. Ya hace varias semanas estamos grabando, ¿no?, los cultos de acá de la Iglesia de Merlo. Estamos grabando también otro programa que dice la Biblia, donde estamos contestando preguntas, dudas, ¿no?, que nos van surgiendo, que a veces tiene la gente que tiene miedo de hacer, de preguntar, ¿no?, en la iglesia. Así que vamos a seguir hoy en este día con el estudio del libro del Apocalipsis. Seguimos ahí con Apocalipsis, capítulo 2. Versículos del 12 al 17, estamos siguiendo la iglesia en Pérgamo, así que para finalizar ya esta exposición de la iglesia en Pérgamo, vamos a orar para iniciar esta reunión y que el Señor nos guíe y nos ministre en este día. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia que se renuevan todos los días. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio en la cruz hoy podemos estar aquí reunidos, podemos abrir tu palabra, podemos comenzar a ver, Señor, las tinieblas que hay en este mundo, en este siglo, para poder estar resguardados con tu armadura, con tu palabra, para cuidar nuestra mente y que ella no nos moldee, Señor. En el nombre de Jesús, Padre querido, te pido, Espíritu Santo, perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a predicar esta palabra fielmente y que ella haga raíces profundas en nuestros corazones para que podamos ponerla en práctica y seguir adelante creciendo en la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, seguimos con este estudio de la iglesia en Pérgamo. Vamos a leer ahí Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti y de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte de aquel que recibe este nombre. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en la semana pasada? Estuvimos viendo y repasando un poquito cuáles eran estos engaños con los cuales Satanás viene a poner tropiezo al pueblo de Dios, al pueblo escogido. ¿Cuál era esta primera doctrina que estuvimos viendo? Era la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Habíamos visto que Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que fue contratado para maldecir al pueblo elegido, al pueblo de Dios.
Decíamos, ¿no?, en predicaciones anteriores, qué bueno es saber que nadie puede maldecir a los hijos y al pueblo de Dios, ¿no? Así que como no podía maldecirlos, este Balaam y se diseñó, dice, una idea malévola, una idea perversa, y le enseñó a Balac a poner tropiezos al pueblo de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y todo esto dice que lo hacía porque por avaricia y a cambio de dinero, a cambio de una recompensa. La estrategia de Satanás era hacer que el pueblo de Dios, un pueblo que es un pueblo apartado, un pueblo santo, que tiene sus leyes, tiene sus maneras de vivir según los propósitos de Dios, lo que hacían era que quererlo juntar con mujeres extranjeras, con mujeres que no eran del pueblo de Dios, y de esta manera hacerlos fornicar con estas mujeres, y que ellos poco a poco comenzaran a ser moldeados en su mente, comenzaran a abrazar otros ídolos paganos de estas mujeres, ¿no?, y la idolatría de estas naciones. Quería poner tropiezo, ¿no?, en el pueblo escogido de Dios, para que ellos comenzaran a hacer prácticas detestables delante de Dios. Así que, ¿cuál era la estrategia? Decíamos, de Satanás es poner tropiezo ¿mediante qué? Mediante la idolatría. Transformar nuestra mente poco a poco para poder apartarnos de la adoración verdadera a Dios y de nuestra función como reyes y sacerdotes. Vimos algunos de esos ídolos, ¿no?, por los cuales Satanás quiere venir a introducirlos y a llenar nuestro corazón. Habíamos dicho, por ejemplo, el dinero, el trabajo, el sexo, el poder, la fama, la belleza, el estudio, ¿no? Cosas que son de la creación, decíamos, cosas que son dones creacionales de Dios, que son dados por Dios para disfrutarlos, ¿no?, en este mundo, pero sí se vuelve destructivo, decíamos, cuando eso se vuelve en un ídolo, cuando tomamos la creación de Dios, inclusive a un ser humano, y lo elevamos al mismo nivel de Dios. Nos preguntábamos cómo yo puedo identificar que hay un ídolo en mi vida, y decíamos, bueno, de esta manera: aquello que ocupa toda mi mente, todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi ser, todo mi día, más que Dios y más que la obra que tengo que realizar en esta tierra como rey y como sacerdote, es un ídolo. Es un ídolo. He apartado a Jesús y ha oscurecido la belleza de Jesús, y ha comenzado a florecer la belleza, la adoración, ¿no?, a estas cosas creadas de este mundo. Comenzamos también a ver semanas atrás otra doctrina, que es la doctrina de los Nicolaitas. Decíamos que esta doctrina simbolizaba o hacía referencia a que se espiritualizaba todo. En esa época se decía que de ninguna manera Jesús vino en la persona encarnada del Hijo de Dios y murió por nosotros en la cruz para hacer la satisfacción, la propiciación de nuestros pecados. También decíamos que no solamente simbolizaba esto, sino también simbolizaba que hay muchos que confiesan a Jesús con su boca, pero en la práctica cotidiana del arrepentimiento y la fe y la limpieza constante de nuestros pecados no existe. Así que
confiesan con la boca Jesús, que en la práctica, no solo en la confesión de pecados, sino en la vida cotidiana de mantenernos unidos a Jesús y poder dar los frutos del Espíritu Santo. Así que nosotros veíamos los movimientos básicos y las estrategias de Satanás, que son los siguientes: la idolatría, que nos lleva a la mundanalidad o al amor al mundo mediante los ídolos de este mundo, corriendo a Dios de la adoración, de la perspectiva principal en nuestra vida y de nuestro trabajo como reyes y sacerdotes, seguido de la doctrina de los nicolaitas o de la herejía que se quiere introducir en la iglesia y en nuestra vida. Estos tres están conectados unos con otros. Y vimos también una nueva el miércoles pasado, que cuando todas estas cosas fallan, es decir, cuando nos mantenemos firmes ante los ídolos, ante el amor al mundo, cuando nos mantenemos firmes en la doctrina de Cristo, lo que va a pasar es que vamos a ser perseguidos como última estrategia de Satanás. Decíamos que la persecución hoy quizás en día no sea a modo de persecución como pasaba en la iglesia del primer siglo, sino que ahora podemos ser perseguidos por nuestros familiares, podemos ser perseguidos por vecinos, por amigos, ¿no? Que nos dicen: ahora sos un cristianito, deja esa iglesia, esa secta. O quizás somos perseguidos por las pruebas, podemos ser perseguidos por una enfermedad, por una circunstancia difícil. Así que ante todo esto que veníamos viendo, lo que el Espíritu Santo nos muestra es que debemos estar preparados, debemos estar entrenados en la lucha espiritual que tenemos. Habíamos dicho que estamos en una guerra hasta que Jesús nos vuelva a buscar en su segunda venida, y el cristiano va a pasar, va a atravesar las tinieblas y el trono de Satanás solamente fortalecido en Jesús y solamente colocándose la armadura de Dios todos los días. Estas acechanzas de Satanás, ¿no? Lo que quieren es ocupar, quieren abarcar todo nuestro corazón, toda nuestra mente, para apartarnos de la adoración a Dios y a nuestro rol como reyes y sacerdotes. Lo que quiere hacer Satanás mediante estos engaños, mediante estas doctrinas, es oscurecer la hermosura de Jesús, oscurecer la promesa que Él nos ha dado, oscurecer la belleza de aquello que Él nos ha regalado. ¿Para qué? Para poner tropiezo al pueblo de Dios, para comenzar a justificar el pecado en mi vida, para así que apartarnos de la esperanza que nos espera, de ese nuevo mundo que estamos por recibir, y así empezar a moldear nuestra mente a cómo vivíamos antes, a cómo vive el mundo, ¿no? A moldar nuestra mente nuevamente a las tinieblas de este siglo, como dice la palabra de Dios. No amen al mundo, dice Dios, ni las cosas que están en el mundo. Así que nosotros vivimos en el mundo, pero tampoco se nos manda a apartarnos de todas las cosas del mundo. Pero sí dice la Biblia: salgan del medio de ellas, no se contaminen, apártense del mundo. Quiere decir que nosotros nos tenemos que apartar de las tinieblas que hay en este mundo, de la cultura con la cual Satanás introduce sus dardos venenosos, introduce maneras de vivir, maneras de pensar que son antibíblicas. Ante eso es que la Biblia dice: no se contaminen, salgan de Babilonia. Vimos que todo ese modo de pensar, ese comercio mundial se va a aglutinar, se va a juntar un día
en un lugar, dice, en un sector geográfico, donde de ahí van a salir todas las mercancías, toda la idolatría, todo aquello que el hombre se ha rendido a rendirle culto. Y la Biblia lo llama Babilonia o la gran ramera comercial. ¿Qué nos dice Dios? Que nosotros salgamos de esas tinieblas, de las prácticas satánicas mundiales, de las tinieblas que gobiernan este mundo, de los valores que la gente tiene en las tinieblas, de las prácticas culturales de este mundo que van no solo a perecer, no solo van a ser destruidas, como vimos ahí en la caída de Babilonia, en un instante dice, sino que también van a ser juzgadas. No es que debemos separarnos nosotros de los pecadores, no es que debemos separarnos nosotros de las cosas que Dios nos ha proporcionado para nuestro bienestar, sino que debemos compartir el mensaje de Dios y no permitir que esas cosas nos dominen y se conviertan en ídolos y nos aparten de la verdadera adoración y nos aparten de nuestra labor como reyes y sacerdotes. Y Dios nos ha permitido, ahora que somos hijos de Dios, hijos amados, hijos queridos, nos ha permitido empezar a discernir esas tinieblas, empezar a poder ver y discernir dónde están esas tinieblas que la Biblia habla. Por ejemplo, el dinero no es malo. El dinero sirve para muchas causas, pero cuando se vuelve tinieblas y cuando están las pinceladas de Babilonia en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando yo dedico toda mi vida, toda mi energía, todo mi tiempo, todo mi ser para no solo ganar dinero y poder satisfacer las necesidades de mi casa, de mi familia, sino ahora busco acumular en graneros para poder estar tranquilo y que el dinero sea la paz de mi vida. No solo eso, sino que ahora yo el dinero lo uso para mí mismo y no para compartir y para ayudar a los demás. Entonces ahí el dinero se ha convertido no solo en un ídolo, sino que las tinieblas del reino de Satanás se han metido en mi mente. Otro ejemplo que por ejemplo podemos ver muy claro es el sexo. El sexo no es malo, pero cuando se meten las tinieblas de Babilonia en nuestra mente y en nuestra cultura, cuando te dicen vos podés hacer de tu cuerpo lo que quieras, podés usar el sexo fuera del matrimonio con quien quieras, podés hacer lo que quieras con tu cuerpo. Se ha metido Babilonia, ¿no?, en la cultura y en la mente de las personas. La música tampoco es mala, pero cuando en la música se habla de robar, cuando la música me incita a fornicar, a cometer pecado sexual, a alejarme de Dios, se ha convertido en tinieblas en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y así empezamos a discernir las tinieblas y empezamos a discernir Babilonia, ¿no?, de cómo quiere arrastrarnos y alejarnos de la adoración del Dios verdadero. Es decir, los ídolos que son se convierten muchas veces en el centro de nuestra vida y que ahora sin ellos no podemos vivir. Debemos consumirlos constantemente para poder decir ahora estoy lleno, ahora estoy satisfecho. Vimos esa Babilonia, la gran ramera, ¿no?, ahí en Apocalipsis 18:9, donde en ese centro geográfico mundial, ¿no?, se despliegan todos los ídolos y todas aquellas cosas que el mundo añora, y dice que en un instante fue destruida, en un instante fue juzgada, y dice que todos los que miraban a Babilonia, grande, esplendorosa, lloraban, dice, y hacían lamentos, diciendo, en un instante fue destruida Babilonia, nunca más tendremos sus riquezas,
y lloraban grandemente. ¿Por qué? Porque el mundo había hecho un ídolo, un dios de las cosas de este mundo y se apartaron del Dios verdadero. Babilonia nos quiere alcanzar. Babilonia nos quiere influenciar, quiere llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, para querer moldearnos, para querer sacarnos de la verdadera adoración y de lo que Jesús nos ha regalado. Pero gracias a Dios, que aquellos que somos hijos verdaderos, aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, Él promete constantemente mantenernos firmes, mandarnos el Espíritu Santo, mandarnos fortaleza, para que no seamos engañados a través de la cultura de este siglo y para que no tropecemos y para que no caigamos, en la oscuridad. Nosotros como pueblo de Dios hemos podido empezar a discernir, a ver en las tinieblas de Satanás, en este mundo. Las vemos, las comenzamos a reconocer, las comenzamos a discernir, empezamos a ver el trono de Satanás en este mundo, de cómo nos quiere arrastrar y nos quiere influenciar con los tentáculos, para poder arrastrarnos a esa oscuridad. Y cuando nosotros hablamos de cultura o las tinieblas de la cultura, no quiere decir que la cultura sea mala. Lo que es mala son las tinieblas que vienen metidas en esa cultura, la cultura es todo aquello que el hombre crea, que el hombre cree, que el hombre produce, donde vienen patrones de pensamientos, que crean formas de conducta en nuestra vida y estilos de vida en una comunidad, en una nación. Y cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos de esa vieja vida que vivíamos, de esa vieja cultura, Jesús viene a nuestra vida y nos dice: ahora vengan y renueven su mente. Vengan y ahora empiecen a adoptar la cultura bíblica, la cultura con la cual ahora tienen que permitirse moldear y dejar que la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo comience a cambiar nuestras maneras de pensar. Nosotros tenemos que atravesar ahora el trono de Satanás. Tenemos que luchar contra Pérgamo, contra esta Babilonia, y en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Gracias a Dios que Jesús ha tenido amor y misericordia en nosotros y nos mantiene firmes, porque si Él no estuviera en nuestra vida, nada podríamos hacer, y nosotros necesitamos tomar la armadura de Dios para resistir el día malo. Nuestra batalla es una batalla de resistencia, estar firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones bíblicas, permanecer firmes en la esperanza que nos espera, en permanecer firmes en nuestros pensamientos, no dejar que Babilonia venga y nos diga qué está bien y qué está mal, sino que sea la palabra de Dios, la espada de doble filo, las llaves del reino de Dios que simbolizan la palabra de Dios, que tiene que ahora nutrirnos, fortalecernos, nos tiene que dar consuelo, nos tiene que dar paz, alegría, contentamiento, es la que ahora nos moldea y nos guía en este mundo. ¿Qué hace Dios ante todas estas falsas doctrinas, ante todos estos engaños? Dice que va a hacer algo, va a batallar, va a pelear en contra de esas malas enseñanzas. Dice Apocalipsis 2:12: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda
de doble filo. ¿Cómo luchamos nosotros en contra de los engaños de Satanás? Con la espada. La palabra de Dios, fielmente predicada, expuesta delante del cristiano, de la iglesia y del pecador, para que aquel que está en el mal camino se arrepienta de sus pecados, pueda venir en arrepentimiento, en fe, delante del Hijo de Dios, a decir: han entrado las tinieblas en mi vida, me he equivocado, tengo ídolos, he adoptado una herejía en mi vida que no es bíblica. Señor, te pido perdón, necesito que me restaures, necesito que me limpies con tu sangre preciosa y que el Espíritu Santo vuelva a llenar mi vida y mi corazón nuevamente. Sigue diciendo ahí Apocalipsis 2:16, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gloria a Dios que existen ministros, gloria a Dios que existen diáconos, gloria a Dios que existen hermanos dentro de la iglesia que constantemente se nutren, se fortalecen en la palabra de Dios, y ante el error, ante la oscuridad, ante el pecado, somos los primeros que tenemos que venir a decir: esto no está bien, esto no es bíblico, la vida que está llevando no está bien. Tenemos que llevar a la iglesia, a los hermanos y a aquellos que no conocen a Jesús, a que arrepentirse. La santificación en nuestra vida no es por nuestro propio esfuerzo. La santificación en nuestra vida se produce mediante el arrepentimiento y la fe y el poder del Espíritu Santo, para que ahora nuestras convicciones dejen de ser las mundanas, para que ahora nuestras convicciones dejen de ser las tinieblas de Satanás, y ahora nuestras convicciones vengan a ser que las bíblicas, la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿no? Así que con este mensaje quería yo finalizar esta iglesia en Pérgamo, dar un mensaje de aliento en este 2024 que estamos a punto de iniciar. Sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que vamos a atravesar cosas difíciles que la Biblia ya profetiza que van a pasar, pero nosotros somos aquellos que vamos a atravesar las tinieblas de Pérgamo, las tinieblas de Babilonia, más que victoriosos. Somos más que victoriosos no porque tengamos que pasar circunstancias difíciles, sino que somos más que victoriosos porque nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús y en ese nuevo mundo que está por venir, nadie lo puede tocar. Nadie lo puede tocar. Pueden venir a tocar nuestro cuerpo, pueden venir a querer destruir nuestro cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Y no hay nadie, hermanos, que pueda destruir nuestra fe. Y es ahí donde este 2024 tenemos que estar firmes, tenemos que estar parados, tenemos que estar con esperanza, sabiendo que esto en algún momento se va a terminar. Este mundo, Babilonia y las tinieblas de Satanás y el trono de Satanás, un día va a ser destruido. Un día vamos a vivir en plena presencia de Dios, vamos a ser reyes y sacerdotes de este nuevo mundo, cumpliendo funciones ya en este mundo físico y visible que está por venir, y Jesús nos trae esta palabra, este consuelo, como dice ahí Juan capítulo 14, un regalo les doy, paz y gracia en el corazón. Así que hermanos, fortalezcámonos, que este 2024, si estás angustiado, si estás apartado, si ya no ves esperanza, levántate como ese paralítico que fue desplazado por ese techo, ¿no? Y los amigos lo llevaron con tanta fe y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate y anda.
A veces nosotros como hijos de Dios nos quedamos paralizados como ese paralítico, porque hemos perdido de vista que Jesús nos perdonó. Hemos perdido de vista que ya hemos sido perdonados en la cruz. ¿Qué nos dice Jesús? Levántate. Levántate de tu angustia, levántate de tu dolor, levántate de tu sufrimiento, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por compartir, hay muchos lisiados que levantar, hay muchas personas que tienen que ser sanadas del corazón. Hay muchos hermanos apartados, muchos hermanos que no saben dónde ir. Han quedado paralizados en sus casas, encerrados, deprimidos, porque ya no ven esperanza. El diablo ha oscurecido la esperanza de que son hijos amados, perdonados y que hay un mundo maravilloso que nos espera. Así que yo los invito a que este 2024 podamos renovar nuestra fe, pidámosles a Jesús mediante arrepentimiento y fe: Señor, limpiame, Señor, me he equivocado, he dejado en mi vida que las tinieblas del mundo penetren. Identifica esos ídolos que hay en tu corazón, sácalos de tu vida y ven a Jesús. Ven a Jesús nuevamente, aquel que dijo: aquel que viene a mí, yo lo haré descansar. Amén. Vamos a orar para finalizar esta exposición. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre querido, por esta palabra que nos anima, que nos da fortaleza. Señor, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia con esta escritura, bendice a los hermanos, aquellos, Señor, que son fieles, que perseveran, que mediante el arrepentimiento y la fe se limpian de sus pecados, de sus maldades y vienen constantemente a buscar de tu palabra, de tu consuelo. Señor, en tus manos ponemos este año 2024 que está por venir, para que nos dé fortaleza. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos levantes, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que podamos hacer, Señor, la obra por la cual tú nos has salvado, que podamos desplegar nuestro sacerdocio, Señor, en este mundo, que podamos exponer, Señor, tu palabra, que es la que despierta, que es la que vivifica, que es la que consuela ante tanta angustia y tanto dolor. Señor, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, tu obra a nuestro favor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles que viene.